Bueno, esta es la conferencia número 5 de esta serie que iniciamos una semana antes de las elecciones en México, y la serie se llama Eligiendo Sabiamente, y el día de hoy vamos a tener la segunda parte de la conferencia ¿Cómo hago a Dios mi presidente?, conferencia que iniciamos la semana pasada aquí en el Centro Bíblico. Y si tú no tuviste oportunidad de escuchar la primera conferencia, te animo a que la revises cuando tengas oportunidad en nuestro canal de YouTube, en Centro Bíblico SLP. En su boletín, a los que estamos aquí en el auditorio, en la parte de atrás de su boletín tienen el código QR para que puedan acceder directamente a la conferencia, a la primera parte de esta conferencia, ¿Cómo hago a Dios mi presidente? El día de hoy vamos a ver la segunda parte, porque de hecho la mayoría de los puntos quedaron todavía pendientes para que los revisáramos. Ahora, haciendo un resumen así muy breve de lo que nosotros aprendimos la semana pasada, nosotros aprendimos que además de los candidatos a puestos de elección popular, ¿verdad?, que hubo en México en las pasadas elecciones, ¿verdad?, que son personas que estaban tratando de convencernos de que nosotros los dejáramos presidirnos en los diferentes, ¿verdad?, en las más de 19,000 puestos de elección popular. Algo que nosotros aprendimos la semana pasada es de que también, además de los candidatos que se registran, también hay muchas personas en nuestra vida que están todo el tiempo compitiendo por presidir tu vida. No están registrados ni ante el INE, no están registrados ante el CEPAC, en el caso del estado de San Luis Potosí, pero son personas que están compitiendo por presidir tu vida constantemente, ¿verdad? Están tratando de convencerte, están presionándonos para que ellos presidan nuestra vida, ¿verdad? Ellos quieren dominar nuestra vida, quieren controlar nuestra vida, quieren tener influencia sobre nuestra vida. Y así podemos hablar, ¿verdad?, de personas que, por ejemplo, nuestros padres, ¿verdad?, maestros que tuvimos, ¿sí?, amigos, ¿verdad?, novios, cónyuges, familiares, vecinos, personas cercanas o no cercanas que están constantemente, ¿verdad?, tratando de presidir nuestra vida. Y obviamente también estoy yo mismo estoy todo el tiempo, ¿verdad?, tratando de tener el control, tener la presidencia de mi propia vida. Y obviamente, ¿verdad?, también está Dios. Dios es una de las opciones que nosotros tenemos para que presida nuestra vida. Y algo que nosotros aprendimos la semana pasada es que nosotros somos creación de Dios. Y cuando Él nos creó, Él nos diseñó para que nosotros lo dejáramos a Él presidir nuestra vida. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista. El diseño que Dios nos dio para los seres humanos es que la mejor manera en la que yo puedo vivir, puedo ser una persona que vivo plenamente cuando yo permito que sea Dios el que presida mi vida. Pero también aprendimos que Dios nos diseñó para que nosotros podamos tener libertad y que podamos ejercerla en las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nosotros fuimos diseñados para que Dios sea el que presida nuestra vida, también Dios nos dio libertad para que nosotros elijamos quién la va a presidir. Y puedo decidir, tengo la libertad de decidir que sea Dios el que presida mi vida, pero también tengo la libertad de tomar la decisión de ser yo el que presida mi vida, o de que sean mis abuelos o mis padres o mis amigos o mi novio o mi novia, ¿verdad?, mi cónyuge, ¿sí?, o cualquier otra persona, ¿verdad?, un artista, ¿verdad?, una persona de la farándula, un político, un filósofo, un científico, ¿verdad? Yo tengo la libertad de dejar que esas personas presidan mi vida.
Él nos dio esa libertad. De hecho, les dejé los versículos, ahí en el boletín les dejé los versículos de la semana pasada para que ustedes los recuerden, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, ya revisamos el primer versículo que está en Génesis capítulo 2, versículos 16, 17 y 18, donde Dios claramente le dice a los seres humanos: ustedes deciden. Ustedes deciden. Deciden amarme o deciden rechazarme. Deciden que yo los dirija o deciden que alguien más los dirija. Ustedes son libres de tomar esa decisión. Igual que nosotros en México se supone que somos libres de decidir por cuál candidato vamos a votar. Nosotros, Dios nos dio la libertad para que decidamos quién va a presidir nuestra vida. El asunto es que si yo tomo la decisión de que no sea Dios el que presida mi vida, tengo que asumir las consecuencias de ello, ¿sí? Así como cuando yo decido que sea Dios el que presida mi vida, yo asumo las consecuencias y los beneficios de que Él presida mi vida. Cuando yo decido que sea alguien más el que la presida, tengo yo que asumir las consecuencias de tomar esa decisión, como fue en el caso del pueblo de Israel, y que también ustedes tienen ahí el versículo que ya revisamos la semana pasada, no lo vamos a revisar, en 1 de Samuel capítulo 8 versículos 7 y 8, donde, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ya habiendo ocupado la tierra prometida, ¿sí? Ellos fueron los primeros ocupantes, o fueron los ocupantes, ¿verdad?, de la tierra prometida hace miles de años, ¿ok? Y ellos empezaron a ver que otras naciones tenían, ¿qué tenían? Reyes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Queremos ser como ellos, queremos tener un rey, queremos a alguien, un ser humano que sea el que nos gobierne. Y entonces van con el profeta Samuel y le dicen: queremos rey como todas las demás naciones a nuestro alrededor tienen rey. Y Samuel les dice: ¿qué están diciendo? No están pensando bien, están pensándolo mal, ¿verdad? Los reyes humanos nos oprimen, nos cobran impuestos, son corruptos, nos tratan mal. No, nosotros queremos rey. Y entonces Samuel va con Dios y le dice: pues aquí el pueblo quiere un rey. Y Dios le hace ver al pueblo de Israel que al querer un rey humano, lo estaban despreciando a él como rey. Pregunto, ¿Dios los obligó a que Dios fuera su rey? Los dejó en libertad a que tomaran la decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el pueblo? Queremos rey humano. ¿Y cómo les fue? Como en feria. ¿Ok? Por eso la democracia, aunque es una de las mejores formas de gobierno, no es una forma perfecta, porque generalmente la mayoría elegimos mal. ¿Sí se han dado cuenta en eso, en las elecciones? ¿Sí? Elegimos a un candidato para que sea nuestro gobernante y eventualmente nos arrepentimos de haber elegido a tal o cual gobernante. ¿Por qué? Pues porque no cumplió con lo que dijo. ¿Sí? Ahora, Dios no es así. Dios es muy diferente a los candidatos humanos. Dios es el mejor rey, Dios es el mejor presidente. Y si nosotros tomamos la decisión de que Él dirija nuestra vida, de que Él presida nuestra vida, van a venir grandes beneficios a nuestra vida, a nuestra familia y por consecuencia al país, a la nación donde nosotros vivimos. ¿Ok? Ahora, quiero que esto quede muy claro. ¿Quién decide quién va a presidir tu vida? ¿Quién lo decide? Cada uno. Es una decisión personal. Y si tú decides que sean las redes sociales las que dirijan tu vida, Dios te va a dar libertad para que así sea. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo elijo que sea un cantante el que dirija mi vida, Dios me va a dar la libertad de elegir. ¿Sí? Si yo quiero que Satanás sea el que dirija mi vida, Dios va a dar la libertad para elegirlo. Si yo lo que quiero es que la cultura, ¿verdad?, en la que yo vivo sea la que establezca los lineamientos por los cuales yo voy a vivir, Dios me va a dar la libertad de elegirlo. Pero Él claramente nos dice: no hay mejor presidente que yo, dice Dios. Él es el mejor presidente. Con Él nosotros podemos realmente disfrutar del bienestar que necesitamos para nuestra vida. No del bienestar como
programa público. No, del verdadero bienestar, de vivir plenos, de vivir, ¿verdad?, con libertad, de vivir con felicidad, de vivir bienaventurados, de vivir bendecidos. Con Él lo tenemos. Ahora, fíjate bien, ¿por qué si nosotros sabemos que Él es el mejor presidente, por qué muchas veces dejamos en manos de otros la presidencia de nuestra vida? Si se dan cuenta, no tiene sentido. ¿Sí? Yo debería, si soy consciente de todo lo que Dios me ofrece como presidente de mi vida, debería de ser el presidente en todos los aspectos de mi vida. Ahora, lo que empezamos a aprender la semana pasada es: ¿cómo le hago para que Dios realmente sea el que presida mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué áreas de mi vida le tengo que ceder? ¿Qué aspectos de mi vida tengo que rendir a sus pies? Y la semana pasada nosotros aprendimos tres de 7 que vamos a ver, ¿verdad? Sí, 3 de 7 que vamos a ver. Ok, ya 3 ya los aprendimos la semana pasada. Y de hecho dijimos que el primero de ellos es el área más importante de todas. ¿Alguien me puede recordar cuál es la primera área, Marifer? La mente, ¿verdad? Si no lo tenías, escríbelo ahí en tu boletín para que lo recuerdes. ¿Ok? ¿Cómo hago para que Dios presida mi vida? Primero, le cedo el control de mi mente. ¿Sí? Le cedo el control de mi mente. ¿Ok? Si yo realmente quiero que Dios sea el que controle mi vida, el que reine en mi vida, el que gobierne en mi vida, el que presida en mi vida, el área más importante que le tengo que ceder es la mente, es mi mente. ¿Por qué? Porque en la mente están todos mis pensamientos. ¿Ok? ¿Y por qué son tan importantes los pensamientos? ¿Por qué es tan importante, verdad, que Él tenga el control sobre mis pensamientos? Porque nosotros ya aprendimos, a la luz de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es que lo que nosotros pensamos se traduce en lo que nosotros sentimos. ¿Sí? O sea, los pensamientos, no sé si lo quieras escribir ahí en algún lado para que no se te olvide, los pensamientos se traducen en sentimientos. ¿Sí? Lo que yo siento es generalmente, ¿sí?, resultado de lo que yo ando pensando. Si yo me siento preocupado, si yo me siento ansioso, es generalmente porque ¿qué tipo de pensamientos traigo en mi mente? Pensamientos de ansiedad, pensamientos, ¿verdad?, de preocupación. Si yo me siento sumamente deprimido o triste, muy probablemente se debe a que yo estoy pensando algunas cosas en mi mente. Ahora, también ya dijimos, ¿ok?, que lo que nosotros sentimos generalmente se traduce en nuestra conducta. Entonces fíjate cuál es el orden. Mis pensamientos me llevan a experimentar tales sentimientos y esos sentimientos me llevan a tener una determinada conducta, un determinado comportamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso cuando yo quiero cambiar algún comportamiento en mi vida, quiero cambiar alguna conducta en mi vida, yo podría, por ejemplo, decir: voy a dejar de beber. ¿Sí? Y puedo dejar de beber unos días, pero eventualmente voy a regresar a beber. ¿Por qué? Porque el cambio no se hace externamente en mi conducta. Para que haya un cambio en mi conducta, primero tengo que cambiar mis sentimientos. Y para que haya un cambio en mis sentimientos, primero tengo que cambiar mis pensamientos. Entonces, para poder experimentar un verdadero cambio, un cambio real en mi conducta, necesito primero cambiar mis pensamientos. ¿Sí estamos de acuerdo? La próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a iniciar una nueva serie. Ahí lo tienen al final de su boletín. ¿Sí? Esta nueva serie se llama de la manera siguiente: se llama ¿Cómo ser libre de toda adicción, complejo o mal hábito? ¿Ok? Y justamente vamos a explorar esta verdad, ¿sí?, de que nuestros pensamientos son los que originan nuestros sentimientos y los que originan también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero no solamente eso, porque ya también habíamos platicado que nuestra identidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí?,
cuál es nuestra identidad, también surge de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Entonces, fíjate, los pensamientos no solamente tienen incidencia sobre mis sentimientos, sobre mi conducta, sino sobre mi identidad. ¿Quién soy? ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso cuando mis pensamientos son confusos, también mi identidad es confusa. No sé quién soy yo en realidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Hoy en este discurso de ideología de género, ¿verdad?, que es predominante en la cultura en la que vivimos, ¿verdad?, se están estableciendo, ¿verdad?, a través de diferentes lineamientos, como por ejemplo los principios de Yogyakarta, que se firmaron por muchos países del mundo, casi todos, ¿verdad?, establecen que la identidad de la persona depende de la percepción y de los sentimientos que tenga la persona, cómo me autopercibo y cómo me siento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que mis pensamientos estén bajo control, que mis pensamientos estén bien presididos, porque mis pensamientos determinan también mi identidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, los pensamientos determinan muchas áreas importantes de nuestra vida, ¿verdad? Ya dijimos los sentimientos, la conducta, mi identidad. ¿Ok? Ahora, nosotros aprendimos la semana pasada que nosotros no podemos cambiar nuestros pensamientos o tener nuevos pensamientos a menos que nosotros le rindamos nuestra mente a Dios y que Él ponga nuevos pensamientos en nuestra mente. ¿Sí? Eso ya lo aprendimos la semana pasada. ¿De dónde provienen, verdad, esos pensamientos? Esos pensamientos con los que yo voy a llenar mi mente provienen principalmente de la palabra de Dios. Aquí hay nuevos pensamientos para ser procesados por nuestra mente. Pensamientos, ¿verdad?, que como aprendimos la semana pasada, son pensamientos verdaderos, son pensamientos correctos, puros, hermosos, admirables, que tienen virtud, que son dignos de reconocimiento. Y entonces, cuando yo lleno mi mente de la palabra de Dios, de nuevos pensamientos, entonces es que yo puedo dejar que Dios tome el control de lo que ando pensando. Llevo todos mis pensamientos cautivos, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Ok, en segundo lugar, aprendimos, además de cederle el control de nuestra mente a Dios, aprendimos que para que Dios presida mi vida, en segundo lugar, le cedo el control de ¿qué? ¿Alguien recuerda? De mi corazón. ¿Sí? Eso ya lo aprendimos también. ¿Ok? De mi corazón. Y ya aprendimos también la semana pasada que mi corazón, ¿sí?, es donde están, donde cuando hablamos del corazón, generalmente nos referimos al corazón como el lugar donde residen los sentimientos, donde residen las emociones, donde reside, ¿verdad?, lo que nos apasiona, lo que nos encanta, lo que amamos, ¿verdad? Pero también algo que nosotros aprendimos es de que nuestro corazón, ¿verdad?, tiende a la maldad, y por eso es muy importante que yo le ceda el control de mi corazón a Dios. Y generalmente también cuando hablamos del corazón, ahí estamos hablando acerca de cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Sí? Si yo realmente quiero que Él presida mi vida, tengo que asegurarme que en todas las áreas de mi vida Él ocupe ¿qué lugar? Primer lugar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos un versículo, verdad, que está en Mateo capítulo 6, versículo 21, que dice: pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón? Y se acuerdan que platicábamos, ¿cómo puedo yo saber cuál es la prioridad en mi corazón? ¿Y qué dijimos? Hay que checar la manera en la que nosotros, ¿qué? Gastamos el dinero. Es lo que dice este versículo, es lo que dice Jesús. ¿Sí? Aquello que tenga la prioridad en mi gasto, aquello que tenga la prioridad en el manejo del dinero, eso demuestra cuál es la prioridad en mi vida. ¿Cómo le hago para que Él sea la prioridad en mi vida? Necesito darle en primer lugar en mis finanzas, por ejemplo. Decíamos también que el otro aspecto, ¿verdad?, donde también podemos nosotros checar cuál es la prioridad de nuestra vida, es nuestra agenda, ¿verdad? ¿A qué dedico mi mejor
tiempo? ¿A qué dedico la mayor parte de mi tiempo? Ahí yo voy a encontrar cuál es la prioridad en mi vida, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito hacer yo para poner a Dios en primer lugar en mi vida? Necesito asegurarme que en mi agenda Él sea el primer lugar. ¿Sí? Si tú te das cuenta, ¿verdad? De que, por ejemplo, en tu gasto del dinero o en tu agenda, en lo que mejor, en lo que más gastas tu tiempo, tu dinero, es en el trabajo, entonces eso es evidencia de que tu trabajo muy probablemente sea el que ocupa el primer lugar en tu vida. Y así podemos encontrar, ¿verdad?, lo que es el primer lugar en nuestra vida. Si yo quiero que Él presida mi vida, necesito asegurarme que Él ocupe el primer lugar en la manera en la que gasto el dinero, en mis finanzas y también en mi agenda. Número 3, ya aprendimos también que para que Él presida mi vida, en tercer lugar, necesito cederle el control de mis ¿qué? De mis palabras, ¿ok? Muy bien, escríbanlo si no se acordaban. Le cedo el control de mis palabras. Y ya platicábamos que es muy difícil controlar nuestras palabras, ¿verdad? También aprendimos que lo que nosotros decimos revela lo que hay dentro de ¿dónde? De nuestro corazón, ¿sí? Entonces, realmente si yo quiero que mis palabras sean palabras de bondad, entonces necesito primero cederle el control de mi corazón al Señor para que llene mi corazón de bondad. Si mis palabras son ácidas todo el tiempo, eso lo único que demuestra es que mi corazón está lleno de acidez o de amargura, como lo llama la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? En otras palabras, si yo quiero cambiar mis palabras, primero necesito asegurarme de que Dios cambie mi corazón, que saque la maldad de mi corazón y entonces las maldiciones salen fuera. Una persona que habla maldición constantemente, lo único que está mostrando es que su corazón está lleno de maldad y que necesita, ¿verdad?, que Dios limpie su corazón para que sus palabras puedan, ¿verdad?, realmente cambiar. Muy bien, esas son las 3 cosas que nosotros aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Son 3 cosas sumamente importantes para que Dios sea el que presida nuestra vida. Vamos a ver las últimas 4 cosas, ¿verdad?, que necesito también rendir a los pies de Cristo, que necesito rendirme delante de Él. Número 4, escríbelo: le cedo el control de mis ojos. Número 4, le cedo el control de mis ojos. ¿De mis qué? De mis ojos. En el siglo XIX, los pensadores del siglo XIX, cuando exploraron las diferencias entre los animales y los seres humanos, se dieron cuenta, y así lo dijeron, ¿verdad?, estos pensadores, que la diferencia más importante entre un animal y un ser humano es que el ser humano es un ser pensante. Ahora, a la luz de la evidencia que hay en la actualidad, ¿verdad?, no se sostiene muy bien, ¿verdad? Sobre todo porque hay muchos seres humanos que han demostrado que no son muy pensantes, pero también porque hoy hay mucha evidencia de que muchas especies de seres vivos tienen una gran capacidad de pensamiento, de raciocinio, de inteligencia, ¿ok? O sea, no podemos decir solo el ser humano es inteligente. Hoy ya no lo podemos decir. Pero en el siglo XIX eso fue lo que dijeron. Y de hecho al ser humano se le comenzó a llamar el Homo sapiens. ¿Sí? No sé si lo quieran escribir. ¿Qué significa Homo sapiens? El ser humano o el hombre que piensa, que sabe, que es sabio, que tiene conocimiento, que es muy pensante. ¿Ok? Sin embargo, hace unos cuantos años, ¿verdad?, en la década de los 70, sobre todo en los 80, un sociólogo especialista, ¿verdad?, en el fenómeno de la televisión, llegó a la conclusión de que
llamarle al ser humano Homo sapiens era un concepto equivocado, que más bien a raíz de la aparición de la televisión, ahora el ser humano había transitado a una nueva categoría en la que nosotros fuimos llamados el Homo videns, ¿verdad? El autor de esta idea, de esta teoría, es un italiano que murió recientemente, ¿verdad? De nombre Giovanni Sartori, ¿verdad? Que escribió el libro que se llama justamente así, el Homo videns. ¿Qué es el Homo videns? Videns con V, videns, ¿ok? ¿Qué es el Homo videns? El hombre, ¿verdad? Que ha dejado de leer, que ha dejado de estudiar libros y que ahora, ¿sí? Mayormente recibe información visual, ¿sí? Y eso, insisto, se dio a partir de la aparición de la televisión, porque él se dio cuenta de que la televisión se convirtió en un medio muy popular en la que las personas, al mirar televisión, nos acostumbramos a obtener casi todo a partir de imágenes, a partir de videos, a partir, ¿verdad?, de lo visual. ¿Ok? Después, con la aparición del internet y con la aparición de las redes sociales y con la aparición de los teléfonos inteligentes, esta condición no disminuyó, al contrario, aumentó en gran medida, ¿sí? Al grado de que hoy podemos decir que somos una cultura, una sociedad mayormente visual. En otras palabras, que nosotros necesitamos imágenes, necesitamos pantallas para poder obtener la información que nosotros necesitamos. ¿Ok? Según Giovanni Sartori, esto, en lugar de llevar a que los seres humanos, ¿verdad?, fuéramos más inteligentes, provocó una cierta dependencia a que todo nos sea explicado a través de imágenes cortas, ¿sí?, que nos expliquen todo, en la que nosotros no tengamos que pensar demasiado. ¿Ok? Esto nosotros lo podemos ver en cómo, por ejemplo, se publica, o cómo nosotros hoy en las redes sociales, ¿sí?, nosotros generalmente vamos a buscar videos que sean cortos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, YouTube, ¿sí? Antes era YouTube y tenía sus videos, pero ahora tiene una nueva sección que se llaman Shorts, ¿verdad? Que son videos cortos, y que fue una respuesta a una red social china, ¿verdad?, que fue la que implementó este tipo de videos cortos, cuyo nombre ustedes conocen muy bien, que es TikTok. ¿Sí? Ok, entonces, lo que dijo Giovanni Sartori en la década de los 70 hoy se está convirtiendo, ¿verdad?, en algo muy común entre los seres humanos, al grado de que nosotros somos seres sumamente visuales. Ahora, biológicamente, los hombres, los varones, somos mucho más visuales que las mujeres. Así estamos diseñados biológicamente, así estamos diseñados neurológicamente. Somos muy visuales, necesitamos imagen, ¿ok? Mucho más que las mujeres. Pero hoy cada vez también las mujeres, ¿verdad?, se vuelven cada vez más visuales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? El asunto con esto es de que, de acuerdo a lo que han dicho algunos pues pioneros, por ejemplo, en las redes sociales como Facebook, ¿verdad? El cofundador de Facebook ha dicho, sí, que ellos trabajaron arduamente con neurocientíficos, o sea, con científicos que estudian la manera en la que procesamos la información a través de nuestra mente, ¿verdad?, para que la pantalla se volviera cada vez más y más adictiva, ¿sí? Al grado de que hoy sabemos, ¿sí?, que esta adicción, la adicción a la pantalla, la adicción que tenemos a lo visual y especialmente a las pantallas, ¿sí?, está ya incluida como uno de los tipos de adicción, junto con el alcoholismo, junto con la pornografía, junto con, ya dije drogadicción, bueno, ya el alcoholismo, la drogadicción
etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que hoy ya es considerada nuestra dependencia a la pantalla, ¿sí?, como una adicción. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuánto tiempo en promedio vemos al día una pantalla? ¿Cuántas? ¿10 horas? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo encontré el dato, ¿verdad? Lo busqué hace ratito, ¿verdad? Alrededor de 7 horas diarias en promedio. Habrá quienes pasen más tiempo, habrá quienes pasen menos tiempo, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, 7 horas es prácticamente una jornada laboral, ¿sí? Menos la hora de comida, ¿sí? O sea, pero estamos hablando de 7 horas al día de estar pegados a la pantalla, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, van a una sala de espera, ¿sí?, al Seguro, al ISSSTE o donde sea, en un aeropuerto o no sé qué, la mayoría de las personas van a estar, ¿qué van a estar haciendo? Leyendo, ¿verdad que no? No, claro que no. ¿Qué? Sí hay gente que está leyendo, ¿sí? Pero generalmente, ¿qué estamos haciendo todos? Estamos en la pantalla, ¿sí? En las paradas del camión, yo me he fijado intencionalmente. ¿Qué está haciendo la gente está en la pantalla, ¿ok? Ahora, ¿por qué la pantalla ha generado tal adicción? Porque de acuerdo a los especialistas, ¿sí?, el tipo de estímulo al que somos expuestos a través de la pantalla lleva a que nuestro cerebro, desde muy temprana edad, empiece a generar dopamina. ¿Sí? ¿Y qué es la dopamina? ¿Qué es? Es una sustancia que genera gran placer. ¿Sí? Es la hormona del placer. La misma hormona, ¿sí?, que por ejemplo es secretada, ¿verdad?, es generada, ¿verdad?, cuando una persona bebe alcohol, cuando una persona se fuma un cigarro, cuando una persona ve pornografía, ¿sí?, cuando una persona tiene cualquier tipo de adicción, ya sea la comida, sea el azúcar, sea lo que sea. Tenemos microdosis de dopamina, ¿sí?, que nos lleva a experimentar cierto placer, y que esto, al experimentar placer, nuestro cerebro busca que lo volvamos a experimentar nuevamente. ¿Sí? ¿Y qué produce esto? Una adicción a la pantalla. ¿Sí? Porque si ya me produjo placer, entonces la siguiente vez voy a buscar que también me genere placer. El asunto es que, como estamos hablando, ¿verdad?, de cosas que tienen que ver con adicciones, generalmente lo que me causó placer al inicio no me genera el mismo placer la segunda vez. Necesito una dosis mayor. Y entonces por eso la adicción va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros vivimos en una cultura y en una sociedad hipersexualizada, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y una sociedad pornificada en la que basta con que nosotros, por ejemplo, entremos a cualquier red social, a cualquier TikTok, ¿verdad? Y como están diseñados para que sean videos cortos, que uno me lleva al otro y otro y otro y otro y otro y otro, ¿verdad? Eso también me lleva, ¿verdad?, a que yo comience a mirar cosas que me generan placer y cada vez buscar cosas, ¿verdad?, más fuertes para mirar. De tal manera que esta adicción, ¿verdad?, crezca. Por eso es de que hay tantas personas, ¿sí?, en la actualidad, que somos adictos a la pantalla, pero no solamente a la pantalla, sino que también hemos generado una adicción a la pornografía, ¿sí?, a la fornicación, a la masturbación y a muchos otros aspectos, ¿verdad?, de la sexualidad. Ahora, todo comienza con nuestros ojos, lo que permitimos que nuestros ojos miren. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que la edad en la que somos expuestos a una pantalla cada vez es a una edad más temprana? Apenas el niño o la niña es capaz de tener fuerza en sus brazos y nosotros lo que hacemos es le soltamos inmediatamente una pantalla. ¿A poco no? Lo hemos hecho.
¿Sí? Ahora, ¿qué estamos propiciando al darle a un bebé un iPad, ¿verdad? Una tableta o un teléfono? O sea, si nosotros nos hicimos adictos a la pantalla en la adolescencia o en la edad adulta, ellos están haciendo adictos a la pantalla a los 2 años de edad. Si nosotros hoy tenemos serios problemas para alejarnos de la pantalla, imagínate cuando alguien comienza esa adicción a los 2 años de edad. Por eso la mayor parte de los especialistas señalan: evitemos que nuestros niños tengan acceso a las pantallas. ¿Sí? Es mucho mejor que tengan acceso a juguetes, es mucho mejor que tengan acceso a libros, es mucho mejor que tengan acceso a materiales que desarrollen su creatividad, como cierto tipo de juegos. O es más, como muchos niños que no tienen acceso a la tecnología, ¿verdad? Como a mí me encantaba siempre ver a los niños de los arbolitos, ¿verdad? Cómo ellos se las ingeniaban para jugar con lo que fuera. Sí, sí les he contado, ¿no? ¿Verdad? Que luego traían botellones con serpientes o traían ratones muertos en las bodas. O sea, una cosa impresionante, pero era el desarrollo de una gran creatividad y una gran inteligencia, cosa que los especialistas hoy nos dicen: las pantallas y la adicción a la pantalla reduce el nivel de atención, reduce el nivel de creatividad, reduce la inteligencia. Hoy está muy demostrado que entre menos nosotros descansemos de las pantallas, más desconexiones neuronales experimentamos. ¿Y qué significa eso de que mis neuronas se desconecten? Me hago más menso, me hago más lento para pensar, me hago menos inteligente. ¿Sí? Los especialistas dicen que nosotros deberíamos de descansar un día entero de pantallas para que nuestro cerebro logre reconectar las conexiones perdidas. ¿Sí? Pero la verdad es de que no lo hacemos, porque hoy en todos lados hay pantallas, y donde haya pantallas nos atrae. Por eso aquí pusimos pantallas, para que pongan atención. Es más, hasta hay una atrás que ustedes no ven, para que haya atención por todos lados, ¿verdad? Si tú vas a un centro comercial, las tiendas que ponen afuera, las tiendas más llamativas, sendas pantallas. ¿A poco no? Sí. Ahora los vehículos más nuevos, ¿sí? Ya el tablero, ¿verdad? Que era un tablero de relojes, ¿sí? Lo están sustituyendo por sendas pantallas. No se diga las marcas chinas, es una pantallota del tamaño del tablero. ¿Por qué es eso? Porque cada vez somos más visuales y dependemos de que lo visual sea lo que determine nuestra vida. ¿Sí? Por eso Dios dice que todos nosotros debemos de cederle el control ¿de qué? Pues de nuestros ojos, de lo que nosotros miramos. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 28. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Acuérdate que Jesús esto lo dijo en el siglo primero, más o menos en el año 30, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Más de, bueno, como 2000 años. Y fíjate lo que Jesús dijo. Vamos a leerlo. Dice así, Mateo 5, 28. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: pero ahora yo te digo que si alguno mira, subraya eso, mira, ¿de qué está hablando? De lo que nosotros miramos, de lo que nosotros vemos, ¿ok? Pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, o sea, vamos a traducirlo, si alguno mira a una mujer con lujuria, ¿sí? Es lo mismo, en su mente ya ha cometido pecado con ella. ¿Sí? Acuérdate, aquí no había ni internet, no había ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, pero o sea, no había redes sociales, no había videos, no había YouTube, no había Pornhub, ¿verdad? Que es la página de internet, ¿verdad? De pornografía de mayor venta en el mundo, ¿verdad? Con
con ganancias muy superiores a todo a lo que gana Disney, a lo que gana la NFL, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ganancias estratosféricas, ¿ok? Nada de eso existía. Y Jesús ya está hablando de un problema que tenemos con nuestra mirada. ¿Sí? Hoy hay muchos científicos pagados, lo tengo que decir así, pagados para que digan ciertas cosas y que hablan de las bondades y de los beneficios, por ejemplo, de la pornografía. ¿Ok? Y que dicen que es buenísimo, ¿verdad? La pornografía. Jesús dice que no. ¿Y sabes qué? Lo que Dios ha dicho siempre ha sido la verdad y siempre va a ser la verdad. Por eso cuando Él dice, ¿verdad? Que el adulterio no implica que yo tenga una relación, ¿verdad? Fuera de mi matrimonio, sino que basta con que yo mire a una mujer de forma lujuriosa. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. A ver, nada más para asegurarme que quede claro. A la luz de lo que dijo Jesús en Mateo 5, 28, ¿la pornografía es correcta? No. Es algo muy negativo. Sí, es algo muy dañino. ¿Ok? Y que entra por los ojos. ¿Ok? Paco, pero ahí está hablando de los hombres. ¿Sí? No está hablando de las mujeres. Ok, ciertamente el fenómeno de la pornografía era un fenómeno que se creía exclusivo de los hombres, la adicción a la pornografía. Pero estudios recientes revelan que prácticamente hay la misma cantidad de mujeres adictas a la pornografía que hombres adictos a la pornografía. Ya no es un asunto exclusivo del hombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿por qué es tan importante tener cuidado, verdad, con lo que miramos? Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. Subraya eso, la lámpara del cuerpo son los ojos. Sigamos leyendo. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. En otras palabras, como los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros miramos, lo que nosotros vemos, determina, ¿verdad?, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, lo que sucede con muchas personas que miran el Facebook o lo que miran el Instagram o que miran las redes sociales es de que se convierte en un alimentador de envidia constante. ¿Por qué? Porque la gente tendemos a publicar aquello que es muy favorable hacia nuestra apariencia, hacia nuestra imagen. ¿Sí? Si me fui de vacaciones, publico mis vacaciones. ¿Sí? Si me dieron un aumento, publico mi aumento. ¿Sí? Si me compré nueva ropa, publico mi ropa. Si fui a tal o cual restaurante, publico la comida tan cara y tan sabrosa que me voy a comer. ¿Sí? Y nosotros miramos lo que otros publican y empezamos a pensar: ¿por qué a todos les va bien y yo no tengo la posibilidad de ir a ese restaurante a comer eso? ¿Por qué todos se pueden ir de vacaciones y yo no? ¿Por qué todos consiguen novio y novia menos yo? ¿Sí? ¿Por qué todos se pueden comprar un coche nuevo menos yo? Y entonces se convierte en un alimentador, un desarrollador de envidia. ¿Sí? Lo que no sabes es que el coche no se lo compró, solo lo fue a ver. ¿Sí? Y que las vacaciones en realidad no eran falsas, ¿verdad? No se puede, o que las debe todavía, o sea, no tiene para pagarlas. Pero nos alimenta la envidia.
Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que lo que vemos nos lleve a actuar correctamente, no que deteriore nuestra vida. Ahora, vamos a ver lo que dijo Jesús, qué tipo de medidas tenemos que tomar con respecto a lo que miramos. Marcos capítulo 9, versículo 47 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, dice, si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Sácatelo, subraya eso, sácatelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo aclara, dice, es mejor entrar con un solo ojo. ¿Cómo se llaman los que solo tienen un solo ojo? Tuerto, ¿verdad? Es mejor entrar tuerto al reino de Dios que tener los dos ojos y ser echado al infierno. Ahora, según lo que dicen los estudios que todos nosotros hemos visto en internet o en redes sociales o en la televisión, muchos de nosotros no solamente tendríamos que ya estar tuertos, sino que tendríamos que ya estar ciegos. ¿A poco no? Sí. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de que realmente nosotros nos saquemos los ojos? No, lo que está diciendo es de que ante esos grandes males hay que actuar con grandes remedios. Hay que tomar medidas drásticas para evitar caer ante la tentación, ¿verdad?, que entra por los ojos. ¿Qué significa tomar medidas drásticas? Medidas drásticas, medidas fuertes, medidas sumamente serias. El problema, ¿verdad?, es de que muchos de nosotros minimizamos lo que miramos y pensamos, ¿verdad?, que lo que ven nuestros hijos realmente no es tan malo, no es tan grave, ¿sí? Y dejamos que pase. Y entonces todo eso empieza a contaminar nuestra vida, empieza a contaminar nuestro corazón, ¿verdad? Si por ejemplo el estar en el Facebook te lleva, ¿verdad?, a sentir con mucha envidia, a sentirte mal, ¿verdad? Haz lo que algunos de nosotros hemos hecho, ¿verdad? Por diferentes razones. Cierro mi cuenta de Facebook y no vuelvo a entrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Esas son el tipo de medidas drásticas. Y si hay que tomar alguna otra medida drástica, necesitamos tomarla, porque es preferible que nosotros, ¿verdad?, nos abstengamos de ciertas cosas. A ver, déjenme hacerme nada más un paréntesis, porque ahorita que estoy hablando de abstenernos, una de las cosas que los estudiosos han descubierto cuando nosotros nos volvemos adictos a algo que sale en la pantalla, es que eso afecta el lóbulo frontal de nuestro cerebro, y que ahí es donde están, ¿verdad?, la capacidad para que nosotros podamos establecer restricciones en nuestra vida, establecer límites en nuestra vida. En otras palabras, perdemos nuestra capacidad para poder discernir adecuadamente lo que es correcto de lo que es incorrecto, de lo que me conviene, de lo que no me conviene. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso yo necesito tomar medidas drásticas en lo que yo miro, en lo que estoy mirando, ¿sí? Y establecer restricciones. Hoy hay activistas que dicen que nosotros no deberíamos de restringir nada en nuestra vida y que deberíamos de dejar que cualquier cosa que hagamos, ¿verdad?, la practiquemos. Si se siente bien, hazlo. No te restrinjas, ¿sí? No te oprimas, ¿sí? No pongas límites. Pero la verdad es de que una persona sabia es una persona que puedes decir, hasta aquí me conviene, ya de aquí en adelante ya no me conviene. Eso ya no lo practico. Para mis hijos, esto sí es bueno para mis hijos, esto no es bueno para mis hijos. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo me he puesto a estudiar acerca de, por ejemplo, cuál es la edad adecuada para darle un celular a los niños, ¿sí? ¿Y saben cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño? A los 25 años. No, pues ya ni es niño. Los creadores de Facebook, ¿verdad?, ellos hablan de que ellos retrasan lo más que se pueda el poder darles, ¿verdad?, un teléfono con acceso a internet a los niños por el grave daño que está causando en la mente y en el corazón. ¿Sí? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cederle el control de mis ojos a Dios,
para que lo que yo mire sea lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo agradable delante de Dios. Número 5. Vamos al punto número 5. Le cedo el control de mi agenda. Le cedo el control de mi agenda. Si ustedes están en el chat de asistentes del Centro Bíblico, ¿sí? Esta semana me voy a proponer enviarles algunos videos, ¿sí? De especialistas que hablan acerca de la adicción a la pantalla, ¿sí? Para que ustedes vean lo que la ciencia, los científicos, los expertos están diciendo hoy acerca de este problema tan serio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si tú no estás en el chat de asistentes, asegúrate en tu tarjeta de bienvenida, ¿verdad? Poner un teléfono celular donde tengas acceso a WhatsApp y en el punto número 6 donde dice mi edición de hoy, ¿verdad? Te agregamos ahí al chat de asistentes para que puedas aprender de la adicción de la pantalla mientras miras tu pantalla en WhatsApp. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Vamos al punto número 5. Número 5, si yo quiero que realmente Dios sea el que presida mi vida, no solamente le cedo el control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, de lo que miro, sino que también le cedo el control de mi agenda. ¿De mi qué? De mi agenda. Le cedo el control de mi agenda. En otras palabras, Señor, en todo lo que tengo que hacer en la semana, tú eres la prioridad y tú mandas en cuanto a qué voy a hacer y qué no voy a hacer. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura establece que una persona, el valor de la persona o la importancia de la persona está en función de que su agenda esté atiborrada. ¿Sí? ¿Qué significa atiborrada? Pues que tengas más cosas que hacer de las que puedes hacer. ¿Sí? Ahora, todos ustedes conocen los 10 mandamientos, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Sí los conocen? A ver, díganmelos de memoria. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Ese no es. ¿Ya ven que no se lo saben? Sí, es importante que nos lo sepamos. Ok, bueno, pero ahorita no voy a hacer examen de cuáles son los 10 mandamientos. Ok, uno de los 10 mandamientos dice, trabajarás 6 días y el séptimo, ¿qué? Descansarás. ¿Sí? Eso es lo que dice. Trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. ¿Sí? Ok, en la cultura en la que nosotros vivimos, eso no es bien visto. ¿Por qué? Porque en la cultura en la que vivimos, ¿cuántos días tenemos que trabajar de la semana? 7. ¿Cuántas horas? Todas las que puedas. Al grado de que te levantes temprano en la madrugada y te vuelvas a ir a la cama temprano en la madrugada, ¿sí? Solamente para poner el despertador y que suene a la media hora de que te acostaste. ¿Sí? Ok, Dios claramente dice que no está de acuerdo con ese estilo de vida y lo puso en los 10 mandamientos y dice que trabajamos 6 días y tenemos que tomarnos un día entero para descansar. Y la verdad es de que muchos de nosotros no hacemos caso a eso. ¿Sí? ¿Debería yo de trabajar todo el día? No, aún en el día yo debería de tener una hora, o sea, una cantidad de horas limitada para trabajar, acabe o no acabe el trabajo. ¿Por qué? Porque aún diariamente debería de tener tiempo para descansar. ¿Sí? ¿Cuántas horas, según los expertos, deberíamos de dormir nosotros? 8 es ya un lujo, ¿verdad? ¿A poco no? Entre 6 y 8 horas. Y la verdad es de que si yo te preguntara, estoy casi seguro que muchos de ustedes me van a dormir que no están durmiendo ni 4 horas a veces. Ahora, ¿eso cómo afecta? ¿Afecta tu mente? Sí, la mente se atrofia, la mente se cansa. ¿Afecta tus emociones? Claro, te sientes mal. ¿Afecta la manera en la que te relacionas con otros? Claro, porque estás todo el tiempo irritable. ¿Sí? Nadie puede hablar contigo porque andas todo el día, ¿verdad? Sí, como Aladino con su genio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿verdad? Es muy importante que nosotros descansemos, pero también es muy importante que nosotros le demos el primer lugar a Dios en nuestra agenda.
¿Y qué significa darle el primer lugar en nuestra agenda? Que nosotros intencionalmente también planifiquemos pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Intencionalmente, planificado, agendado. ¿Qué pasa si no lo agendo? Se va a pasar todo el día con todo lo que tengo que hacer y no voy a dedicarle tiempo a Él. ¿A poco no? A todos nos ha pasado. ¿Sí? Cuando nosotros no lo agendamos, no es importante para nosotros. Necesitamos agendarle el mejor momento de nuestro día a Dios y dedicárselo. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a parecer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si nunca pasamos tiempo con Él? Es ilógico. ¿Cómo voy yo realmente a tener amistades con alguien si yo no frecuento a esa persona con la que quiero tener amistad? No, no se puede, no podemos hablar de una verdadera amistad si nunca hablo con esa persona o si nunca lo veo. Lo mismo es con Dios. ¿Sí? Ahora, como familia de la iglesia, es importante también que nosotros agendemos el pasar tiempo con otros creyentes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios constantemente. Hay un versículo en la Biblia que no está en su boletín, pero que está en Hebreos 10:25. No sé si lo quieran anotar. Hebreos 10:25 es un versículo que claramente dice: no dejen de reunirse con la iglesia. ¿Por qué? Porque se está acercando el día final y ustedes necesitan ánimo en sus vidas. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. El venir a una reunión como esta, el conectarte en un grupo de conexión entre semana con otros pocos creyentes para orar juntos, ¿verdad? El reunirnos para tomar la Santa Cena el viernes, eso te anima, te fortalece, vigoriza tu relación con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando yo dejo de reunirme, según lo que dice Hebreos 10:25, me desanimo. Entonces, no lo puedo dejar a ver, ay, si sobra tiempo, ay, si puedo llego. No, tengo que agendarlo como la prioridad en mi agenda. De todo lo que tengo que hacer en la semana, mi prioridad debería de ser reunirme con mi grupo, reunirme, ¿verdad? Por ejemplo, este viernes a las 7:30 que tenemos noche de adoración y Santa Cena, ¿sí? Debería ser mi prioridad. No se diga venir el domingo a la reunión a tiempo, puntual. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si tú por ejemplo citas a alguien a una hora, ¿sí? Y llegas tarde, ¿sí? ¿Qué le estás diciendo a esa persona? ¿Qué le estás diciendo con tu impuntualidad? No me importas. O sea, yo no me importas tan poco que no tengo ninguna razón, ninguna motivación para respetarte con mi puntualidad. ¿Sí? Puedo yo disponer de tu tiempo como yo quiera porque tú importas muy poco. ¿A ustedes les parece que ese es un buen mensaje para darle a Dios? No. Por eso yo les he dicho, mi puntualidad demuestra también mi amor y mi adoración a Dios. Demuestra que Él es importante para mí. Demuestra que Él es la prioridad en mi vida, como también es en mis relaciones con los demás. Por eso fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 versículo 16. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Subraya la primera frase: aprovechando bien el tiempo. ¿Ok? Los días cada día son más malos, ¿verdad? Cada día hay más maldad. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Una agenda bien programada en la semana. Ahora, es importante, enséñale esto a tus hijos con el ejemplo. ¿Sí? Y hay que decirle a los niños: hijo, tienes que estar preparado mañana porque nos vamos temprano a la iglesia. ¿Sí? Así como nos preparamos para que lleguen a tiempo a la escuela, en muchas escuelas, si no llegan a tiempo a la escuela, ¿qué le hacen? Cierran la puerta y ya no entraste, cuate. ¿A poco no? ¿Qué es más importante, llevarlos a la escuela o llevarlos a la iglesia? A la escuela, ¿verdad que no? No, a la iglesia es más importante. ¿Por qué? Porque aquí está el Padre Celestial. La cita no es con la maestra, la cita no es con los compañeritos, la cita es con el Padre Celestial, con mi Padre, el que dio su vida por mí.
el que me rescató, al que yo llamo Señor de mi vida, al que yo llamo mi Adonai, el amo, el rey, mi presidente, que es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Es importante que nuestros hijos desde chiquitos aprendan que a las reuniones de la iglesia siempre vamos, a menos de que estemos en el hospital, ¿verdad? Entonces no, sí, pero siempre vamos, y que a la iglesia se llega, ¿cómo? Puntuales, como una muestra de respeto. Es la manera en la que nosotros le demostramos a Dios que realmente Él es la prioridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la manera en la que yo le cedo el control de mi agenda. Número 6 y penúltimo punto, le cedo el control de mis finanzas. Quizá este es el punto más difícil para todos nosotros cuando se trata de rendirnos a Dios, cuando se trata de cederle el control de nuestra vida a Dios, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros no tenemos problema en cederle el control de nuestra mente, cederle el control de nuestro corazón, cederle el control de mis palabras, cederle el control de mis ojos, cederle el control de mi agenda, pero cederle el control de las finanzas, del dinero, ahí es donde nos atoramos. Y decimos, no, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Ok? Acuérdate lo que ya leímos en un versículo que está en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Jesús lo dijo claramente, yo le demuestro a Dios que Él es la prioridad en mi vida cuando yo lo pongo en primer lugar en mis finanzas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Lo voy a decir muy rápidamente, pero la Biblia es muy clara. Yo pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas cuando yo recibo mi salario. ¿Sí? Ya sea que tengas tu negocio propio o que seas un empleado de alguien, todos nosotros recibimos un salario. Ok, de ese salario, lo que yo voy a hacer antes de gastar cualquier otra cosa, lo primero que voy a hacer es voy a apartar, ¿qué? El 10%. La Biblia al 10% le llama el diezmo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice Dios que le devuelva el 10%? Porque cuando yo, ¿verdad? Ya tengo como hábito, como una prioridad en mi vida, que antes de gastar en cualquier otra cosa, lo primero que voy a hacer es tomar ese 10% y se lo voy a devolver a Dios. Entonces, Él ve que en mi corazón Él es el primer lugar, que lo primero en lo que yo pienso antes de gastar en cualquier cosa es en devolverle a Dios el 10%. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo les he dicho de que antes yo no calculaba bien el 10%. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, como yo soy empleado y de ahí me descuentan que el seguro de vida, el seguro del coche, el seguro de no sé qué, el impuesto que hay que pagar, yo diezmaba de lo que quedaba después de pagar todo eso. Pero luego me di cuenta de que estaba mal, de que el impuesto no es sobre lo que me sobra, sino es sobre lo que me pagaron. Y entonces tuve que recalcular y entonces ahora me fijo cuál es el total de todo lo que me dan, independientemente de todo lo que ya me quitaron, y de ahí yo le devuelvo a Dios el diezmo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cada cuándo? Pues cada que me paguen. Yo le devuelvo a Dios, lo primero que hago es devolverle a Dios. ¿Qué está pensando Dios al pedirnos que nosotros diezmemos? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 14:23. Vamos a leerlo juntos. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Ok, obviamente ahí el pueblo de Israel lo presentaba una vez al año en una fiesta especial, que era la fiesta de recoger toda la cosecha. Es decir, una vez al año, cuando tenían ya toda la ganancia, le devolvían a Dios todo. Como nosotros no nos pagan anualmente, a nosotros nos pagan semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Entonces cada vez que nos paguen nosotros le devolvemos. Pero aquí en este versículo lo que es muy importante es lo que dice al final, y les voy a pedir que lo subrayen, donde dice:
bueno, no, a ver, vámonos donde dice, por medio de esa ceremonia, ahora sí subrayen, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo le devolvamos el diezmo? Para que todos nosotros, como dice este versículo, aprendamos ¿a qué? A respetar y amar a Dios en todo momento. Esa es la finalidad. Dios no quiere tu dinero porque no lo necesita. Él es rico, muy rico, ¿sí? Más rico de lo que puedas imaginar. ¿Qué es lo que quiere si no quiere tu dinero? Tu corazón. Que tú le digas con lo que das, tú eres la prioridad en mi vida. Y yo estoy agradecido por lo que me das y yo confío en que tú me sostienes. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la finalidad. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos ¿a dónde? Al granero del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Ok, ¿a dónde llevamos nuestro diezmo? Al granero del templo. Aquí no hay un granero, pero sí tenemos estas instalaciones, ¿verdad? Dios dice, llévalas al lugar donde tú adores, llévalas al lugar donde tú te alimentes espiritualmente y ahí entrégala, para que no falte nada, ni la lluvia, ¿verdad? Que no falte nada en el templo. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjate, Dios es muy sabio. Dios nos lleva a que devolvamos lo que nosotros, ¿verdad? Devolvamos el 10% para que las necesidades del templo estén cubiertas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el diezmo. Ahora, pero ese es el 10% nada más. ¿Cuánto queda? Me queda el 90%. Del 90% yo todavía puedo voluntariamente darle una ofrenda a Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:2. Dice, los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Esto es aparte del diezmo. ¿Sí? Ay, no, pues ya fue mucho. O sea, no solo quiere el 10%, quiere también que le dé del 90%. Escúchame bien. Si a ti, escúchame bien, si a ti te pesa dar del 90%, no des. Lo voy a decir tantas veces como sea necesario. ¿Sí? Es muy importante. ¿Sí? Nosotros nunca damos por presión, nosotros nunca damos por culpa. ¿Sí? Damos con alegría y damos de corazón. De otra manera, si te sientes presionado a dar, no des. ¿Sí? Debe de ser lo que cada quien disponga en su corazón, porque la Biblia dice, Dios ama al que da con alegría. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, finalmente vamos a leer lo que dice Deuteronomio 16:16. Dice la palabra de Dios, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. A ver, según este versículo, cada vez que nosotros nos presentemos en el templo a adorar a Dios, ¿sí? ¿Cómo debemos de venir? ¿Con las manos vacías o con una ofrenda de gratitud al Señor? Con una ofrenda de gratitud. ¿Ok? Muy bien, termino con el punto número 7 porque la lluvia ya se vino. Seguramente en el Zoom y en el YouTube me escuchan perfectamente, pero aquí ya no me escuchan bien. Ok, número 7, escríbelo. Le cedo el control de mi vida entera. ¿Ok? Le cedo el control de mi vida entera. A ver, hasta este momento nosotros hemos visto 6 áreas de nuestra vida. ¿Sí? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros ojos, nuestra agenda, nuestras finanzas. ¿Ok? Pero faltan muchas áreas. Falta nuestra vida sexual, falta nuestra vida social, nuestra vida relacional, nuestra vida académica, nuestros estudios, nuestro trabajo, ¿sí? Nuestras amistades. Faltan muchas áreas.
¿sí? Que no voy a ya desglosar porque si no, no acabamos. Por eso el punto número 7 es, si yo quiero que realmente Dios presida mi vida, necesito asegurarme de entregarle no una parte, sino toda mi vida. Vamos a leer los versículos. Mateo 22, 36 y 37. Vamos a leer juntos fuerte para que se oiga más fuerte que la lluvia. Dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Ya les he explicado varias veces que aquí los fariseos, ¿verdad?, estaban hablando con Jesús. ¿Cuántos están agradecidos por la lluvia? Gracias a Dios. Ok, se los voy a decir muy rápido ya para terminar. Cuando le preguntaron a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús les contestó, con ninguno de los 10. Les contestó con esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? En otras palabras, lo más importante que tú y yo podemos hacer en nuestra vida es, con toda nuestra vida, ama al Señor. Vamos a terminar leyendo Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera. Lea fuerte. Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser. Subraya eso, todo su ser. Entreguen todo su ser. ¿Ok? ¿Ya lo subrayaron? Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Ok, aquí está muy claro el versículo, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que le entregues todo tu ser, que le entregues toda tu vida, no una parte, toda tu vida. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la lluvia que estás enviando. Gracias, Padre, porque es una gran bendición para nuestra vida. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a que cada uno de nosotros podamos en nuestra vida diaria entregarte toda nuestra vida, no una parte de ella, todas las áreas, todos los aspectos de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros ojos, nuestra agenda, nuestras finanzas, nuestra sexualidad, nuestras relaciones con los demás. Señor, que te podamos entregar aún nuestros defectos, nuestras debilidades, que te podamos entregar toda nuestra vida. Señor, ayúdanos a entregarte aún nuestra vida escolar, nuestra vida laboral, nuestro negocio, todo, Padre, que todo te lo podamos entregar para que tú lo presidas. Sabemos que estamos luchando todos los días, constantemente, Señor, porque hay mucha presión para que otras personas u otras cosas presidan nuestra vida. Pero, Padre, lo que nosotros queremos es que tú la presidas y que tú seas la prioridad de nuestra vida, que tú seas el número 1 en nuestra vida. Padre, ayúdanos, Padre, porque es muy complicado, es muy difícil, Señor, en la cultura en la que vivimos, que tú seas el primer lugar. Pero nosotros así lo decidimos. Sé tú el presidente de nuestra vida.
Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, dile las siguientes palabras de todo corazón. Dile: querido Dios, sé que me he alejado de ti, sé que te he ofendido, sé que he pecado contra ti. ¿Podrías perdonarme? Por favor, sálvame y dirige mi vida de ahora en adelante. Te rindo mi vida, te la entrego a ti. Por favor, recibe mi vida, te la entrego por completo. En el nombre de Jesús. Amén.